wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Román González i Miguel Ángel Campos, Cervezas Peñíscola, Cervezas Guineu. Us faran la presentació sobre la recuperació i la isomerització del llúpol. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a presentaros un poquito, primero, cuál fue nuestra idea, ¿vale? Nuestra idea fue llegar al máster y que nos dijesen, pues mira, cuando hervimos, el lúpulo solamente utilizamos los alfa-ácidos y los aceites esenciales no los utilizamos porque se pierden. Pero luego cuando hacemos un dry hopping, resulta que sale al revés. Solamente aprovechamos los aceites esenciales, ¿se me escucha? Pero no tenemos el uso de los alfa-ácidos. Y dijimos, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que seamos capaces de utilizar el conjunto del lúpulo? Y la idea fue la siguiente. Bueno, a la primera cerveza la hacemos exactamente igual que una cerveza normal. Cuando llegamos al hervido, añadimos lúpulo nuevo. De ese lúpulo extraemos los amargos. Después continúa la cerveza. Ya vamos a fermentación y luego en guarda hacemos el dry hopping. ¿Qué pasa? Ese dry hopping, ese lúpulo, sigue teniendo los alfácidos que no se han isomerizado. Nuestra idea fue, lo recogemos y lo llevamos a un siguiente lote de una siguiente cerveza que va a ser donde aprovechemos esos alfácidos que no se han gastado. Entonces este lúpulo lo cogemos y lo llevamos a una segunda cerveza de ebullición, con lo cual a la segunda cerveza no añadimos lúpulo nuevo para dar amargor, solamente vamos a añadir lúpulo nuevo en el siguiente dry hopping. Y esto puede ser en continuo, puede ser una segunda cerveza, tercera, cuarta, quinta y así. Esto es para que veáis un poquito cómo lo hicimos ahí en la escuela. Después del dry hopping, bueno, pues cogimos el lúpulo con una bola, que era una masa verde con cerveza, y eso se añadió al hervidor. La sorpresa fue la siguiente. Nosotros queríamos llegar al punto justo de lúpulo en dry hopping para que no tuviésemos que añadir más lúpulo al siguiente hervido. ¿Cómo hicimos esto? Un cálculo un poquito complejo, pero bueno, que se puede entender. Calculamos primero, sabiendo el volumen de mosto frío que nosotros queríamos y la cantidad de amargor. Sabiendo eso y luego nuestro rendimiento de isomerización, podemos calcular normalmente cuántos kilos tenemos que añadir de lúpulo para dar amargor que nosotros deseamos. Ahora, el problema es que nosotros en la fermentación perdemos amargo. Hay que tenerlo en cuenta. Y este factor de aquí de extracción de alfa del dry hopping es lo que nosotros calculamos, que es cuántos alfácidos del lúpulo del dry hopping hemos conseguido extraer para llevarlos al siguiente hervido. Es este factor, que se expresa en porcentaje. Luego el siguiente factor, que es 1 partido los alfácidos, se refiere a la cantidad de alfácidos de nuestro lúpulo. Si utilizamos, por ejemplo, Columbus, pues será 12,5. Si utilizamos otro tipo de lúpulos, pues otro. Y eso es lo que ponemos. Esta fórmula se puede ampliar para diferentes lúpulos. Por eso hay que medir este factor. Sería 1 partido 12,5 por 1 partido 13,5, 1 partido los lúpulos que nosotros tengamos. Luego hay que tener en cuenta que si vamos a diluir, pues hay que tenerlo en cuenta para que la cerveza llegue al amargor deseado. Y el final, pues simplemente es una corrección de unidades. Ese 1 partido por 1000 es para corregir unidades, simplemente. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, pues lo primero era saber cuántos alfácidos añadimos en dry hopping. ¿Cómo? Muy sencillo. Si nosotros añadimos Mosaic y Columbus a una concentración de alfácidos, y si eso lo conocemos porque lo hemos añadido nosotros, pues hemos añadido 13,13 gramos de alfácidos. Hasta aquí fácil. Luego, ¿cuánto llego de eso al siguiente mosto? Bueno, como sabemos qué amargo ha tenido nuestro mosto, lo hacemos al revés. Calculamos los isoalfácidos, lo pasamos a alfa-ácidos con el rendimiento de isomerización y lo tenemos. Serían 27,6. Fue lo que pasó. Entonces, claro, si nosotros añadimos al dry hopping 33 y llegan al hervidor 27, ¿cuánto ha sido el rendimiento de extracción que hemos tenido? Pues un 83,45%. Es decir, de todos los alfácidos que echamos, recuperamos un 83% que no se van a tirar. Van a dar amargor a la siguiente cerveza.
la pregunta fue, bueno, ¿y esto cambia en la composición de nuestro mosto? Porque claro, dice, bueno, si lo hago pero me va a cambiar, ya no es la misma cerveza. Pues resulta que, gracias al laboratorio de Mau, en la Lovera, nos analizaron estas cervezas con método de HPLC y fijaos, no hay diferencia estadística entre ambas. Se realizó un test ANOVA para comprobar que no había diferencias y efectivamente es así, no existe estadísticamente. Vamos a llevar esto a una cervecera hipotética que nos hemos inventado con datos inventados. Bueno, pues si una cerveza sin reutilizar lúpulo gasta 800 euros en lúpulo solamente para un lote, con nuestra técnica, que no consiste en buscar un perfil aromático o un perfil de sabor, sino simplemente ajustar al máximo el precio, conseguimos ahorrar solamente en la primera cerveza, pues en vez de 800 ya costaría solamente 300 euros. ¿Por qué? Porque reducimos el dry hopping para llegar justos. ¿Que queremos añadir más dry hopping? Bueno, lo hacemos, pero no es tan rentable, ¿vale? Pero claro, eso es la primera cerveza. Y la segunda, que es cuando ya recuperamos, la segunda solamente costaría 200 euros. Es decir, de 800, que costaría una cerveza sin esta técnica, hemos bajado a 200 reutilizando. Esto al final, ¿qué es? Bueno, pues que en 2 lotes simplemente hemos ahorrado un 70% del lúpulo. 70% de dinero que yo me guardo para más cervezas. Y ahora ya pues continúa Miguel con otras pruebas que hicimos en el estudio. Sí. Bien, básicamente lo que acabamos de exponer fue el trabajo principal que nosotros desarrollamos, pero a lo largo del mismo nos surgieron dudas y cuestiones que eran bastante interesantes de analizar y por suerte tuvimos tiempo suficiente como para hacer unas pruebas posteriores que analizaran estas dudas. Por ejemplo, un estudio posterior fue el análisis de los amargos retenidos en la levadura, porque si bien nosotros éramos conscientes de que existen estudios que demuestran que la levadura retiene compuestos de amargos como alfa-ácido y isoalfa-ácido, probablemente parte del amargor añadido de la fase fría a la fase caliente mediante esta técnica podría haber sido adicionada por la levadura, porque a pesar de que nosotros hicimos una purga antes del dry hopping, era de esperar que algo de levadura quedara, aunque fuera algo mínimo, y era interesante ver qué pasaba con la levadura si se utilizara mediante esta técnica. De la misma forma, íbamos a analizar de forma organoeléctrica las cualidades de los mostos que íbamos a preparar para el análisis de amargo de la levadura, también de cara a observar qué cualidades podría aportarnos de forma organoeléctrica la levadura, porque si bien sabemos que la levadura que nosotros nos podemos encontrar en fermentación y después de fermentación, la que flocula es levadura ya que está en vías de descomposición o incluso autólisis, es levadura que tiende a dar compuestos sulfurados, compuestos cárnicos de descomposición. Y era interesante ver qué resultados podría darnos, porque bueno, nosotros teníamos la teoría de que una vez estuviéramos en la fase caliente de ebullición, probablemente parte de esos compuestos sulfurados se volatilizarían, y ahora veremos los resultados y veremos si se cumple o no, si se cumplió o no. Básicamente, bueno, fue muy sencillo. Hicimos mostos congresos, hicimos unos cuantos, 8 en total, y a esos mostos congresos le añadimos diferentes muestras de levadura que fueron recogidas del cono, del tanque cilindrocónico de fermentación de una cerveza que hicimos. Esas muestras las llevamos a una ebullición durante 1 hora, simulando las condiciones de ebullición de un mosto totalmente normal, y se llevó al espectrofotómetro para hacer una medición de amargos que pudieran contener ese mosto, el cual tenía las muestras de levadura. Bien, a nivel de resultados fue bastante interesante porque descubrimos que la levadura aportaba hasta 5 veces más de amargos que la propia cerveza de la que provenía. Esto es bastante interesante si no fuera, bueno, sería prometedor si no fuera porque encontramos efectivamente presencia de off-flavors relacionados con compuestos de autólisis de la levadura. Probablemente, bueno, nosotros como supusimos que quizás la ebullición pudiera haber volatilizado parte de esos compuestos sulfurados, lo cierto es que no fue así. Por lo tanto, como veremos después las conclusiones, es un punto importante a tener en cuenta el de la levadura a la hora de realizar la técnica.
Otro estudio bastante interesante fue un estudio relacionado con la conservación del lúpulo, porque si bien a nivel de cervecera industrial es más fácil hacer esta técnica por el hecho de que es más fácil hacer cerveza seriada, que cuando empiezas a hacer una cerveza una cerveza concreta, puedas coordinar estar haciendo otra cerveza. Cuando esté la fase fría de una, puedas coordinar la fase caliente de la siguiente. A nivel de microcervecería es más difícil porque las tiradas no son tan consecutivas y hay más tiempo entre ambas, al menos para una misma cerveza. Por lo tanto, era interesante hacer un estudio de conservación del lúpulo para ver si se pudiera dar alguna especie de conservación al lúpulo que nosotros recogemos de la fase fría. Por lo tanto, hicimos dos análisis, un análisis a un lúpulo recién extraído del cono del fermentador en la fase fría y otro lúpulo que se analizó a los 6 días. Este lúpulo de los 6 días fue conservado en ciertas condiciones que ahora analizaremos. Entonces tenemos un lúpulo que se analizó el mismo día y un lúpulo que ese mismo día se llevó a una conservación durante 6 días y esos 6 días, al cabo de los 6 días, se hizo la medición para ver qué diferencia había entre ambos y qué merma podría haber habido. La forma en la que lo tratamos fue muy sencilla. Hicimos una centrifugación para separarlo de la fase acuosa, separar cerveza de lúpulo. Se llevó el lúpulo a un horno de desecación y este lúpulo ya desecado se llevó al espectrofotómetro para hacer un análisis de alfa-ácidos. Este no es un método estandarizado, fue un método que nosotros tuvimos que improvisar basado en la medición de pellets, de los pellets normales. Cuando tú mides la concentración de alfa-ácidos, haces un proceso en el que tú lo llevas al espectrofotómetro, pero el pellet está seco. Entonces nosotros hemos hecho una especie de ingeniería inversa para llegar a este punto. Eso era la prueba, el lúpulo que se analizó el mismo día. Después tuvimos otro lúpulo, que es el que he comentado, que se le hizo una purga de CO2 y se llevó a un frigorífico a 4 grados centígrados. Esto se mantuvo durante 6 días y tras los 6 días de lapso se midió la cantidad de amargos, al igual que se hizo con el otro lúpulo los 6 días antes. El proceso fue totalmente igual que el otro. Se centrifugó para separarlo de la fase acuosa, se desecó en el horno y se llevó a hacer análisis de alfa-ácidos. Vale, los resultados fueron bastante interesantes. Como podemos ver, el de la prueba que se hizo en el momento, el mismo día, lo dimos como no concluyente. Básicamente porque el lúpulo que nosotros llevamos a desecación la desecación no fue óptima, quedó con una humedad demasiado alta, de alrededor del 40%, y el óptimo era 10% para el análisis. Los datos se extrapolaron para que coincidiera con el equivalente a un 10% de humedad y daba 9,53%, pero no obstante, de pasar de un 40% de humedad a un 10% de humedad, vimos que probablemente este dato estuviera un poco desviado. Por lo tanto, lo pusimos como no concluyente. No obstante, el que sí que realmente era importante en este estudio era el de la prueba de conservación, y este sí que tuvo una humedad muy cercana. La desecación fue mucho más óptima y fue mucho más cercana al óptimo que nosotros buscamos, y el resultado fue bastante prometedor. Aquí abajo podemos ver que la concentración original de alfa-ácidos de nuestros lúpulos, los que añadimos en dry hopping, que fueron Mosaic y Columbus, hacer la media entre ambos y te da un porcentaje de alfa-ácidos de 13,25. Si lo comparamos con el porcentaje, si la concentración de alfa-ácidos obtenida en la prueba de conservación, de esta que hemos dicho que duraba 6 días, nosotros tuvimos 9,66% de alfa-ácidos, lo que equivaldría a un 73% de rendimiento, en comparación con el 100% del lúpulo que añadimos en primera instancia. Si ya es prometedor de por sí, habría que analizarlo con el lúpulo que utilizamos en la técnica que hemos comentado anteriormente, en el cual obtuvimos alrededor de un 82% de rendimiento. Si nosotros tuvimos un 82% de rendimiento en un lúpulo que se hizo en una técnica continua el mismo día, un 73% tan solo equivaldría a un 10% de merma. O sea, lo cual es realmente prometedor
ver que en 6 días, con una purga de CO2 y una conservación de 4 grados centígrados, tan solo te dé una merma de un 10%. Al menos para microcervecería es muy interesante. Ya viendo todo esto que hemos explicado, las conclusiones a las que nos podemos atener fue básicamente que la hipótesis que nosotros desarrollamos fue correcta. Obtuvimos, de hecho, un rendimiento de alrededor del 83% con la técnica que nosotros ideamos. Esta técnica se puede utilizar con lúpulos tanto de amargor como de aroma. Uno te va a aportar más concentración de alfácidos, otro más concentración de aceites esenciales. Y bueno, se pueden utilizar una combinación de ambos, como nosotros, que utilizamos Columbus de amargor y Mosaic de más de aroma. Como comentó el compañero, obtuvimos una similitud organoléctica que no solo fue mediante una cata organoléctica, sino que también se midió a nivel de compuestos moleculares en HPLC y dio una similitud tajante. También importante que esta técnica es conveniente que se haga en un tanque cilindrocónico por el hecho de que la presión hidrostática va a favorecer que el lúpulo decaiga hacia el cono, más que si se utiliza un fermentador horizontal que podría dar más problemas a la hora de recoger este lúpulo. Por otra parte, también como hemos comentado, es una técnica de proceso continuo en la que si bien tú en una primera tirada vas a utilizar lúpulo nuevo en ebullición y lúpulo nuevo en dry hopping, a partir de ese momento se podría hacer una serie de tiradas continuas en las cuales tú, como te llevas lúpulo nuevo de la fase fría a la fase caliente, va a tener un ahorro de lúpulo en la fase caliente de la siguiente tirada y tan solo necesitarías lúpulo nuevo en dry hopping. Y la técnica se puede utilizar de forma continua en la cual siempre nos podamos ahorrar lúpulo en la fase caliente. Esto supone un ahorro de costes, tal como hemos descrito anteriormente, bastante importante, y como hemos visto en las pruebas posteriores con la levadura, es importante hacer una purga antes de realizar el dry hopping porque la levadura puede aportar estos compuestos que no son deseados. Nosotros hicimos una purga y las concentraciones de levadura que pudieran haber habido no fueron relevantes como para afectarnos y vimos que hubo una similitud totalmente tajante. Pero como digo, importante purgar la levadura antes del dry hopping. Y la prueba de conservación, que como acabamos de exponer, fue bastante prometedora, dando un rendimiento del 73% con una prueba de conservación a 4 grados centígrados con CO2 durante 6 días. Y básicamente, bueno, aquí Y ahora, pues, termina nuestra exposición. ya simplemente si alguien tiene alguna pregunta, porque sabemos que es un tema bastante complejo y intentamos explicarlo bastante rápido. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, podemos responderla sin ningún problema. Sí. Bueno, No te oigo mucho. Perdón. Sí. ¿Cuál diapositiva? ¿Esta diapositiva o la anterior? ¿Esta? Abajo os hemos puesto también en la pequeña leyenda más o menos las unidades que manejamos, porque esta fórmula está pensada para que simplemente poniendo un número en porcentaje ya salga, no tenemos que estar haciendo cábalas de 1,03, simplemente ponemos el porcentaje que obtenemos y ya nos sale directamente. Lo mejor de esto, cuanto más rendimiento y isomerización conseguimos, pues más eficiente es nuestra técnica, porque no tenemos que aportar más para suplir ese fallo de rendimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Estaremos por aquí también un ratico. Si alguien tiene alguna duda o Claro, alguna sin cuestión, problema, pues sin problema. la resolvemos sin problema. Muchas gracias.